sí. Amén. Y entonces él le dice a los romanos que eran creyentes, que estaban en el evangelio, les dice: pues en el evangelio la justicia de Dios, dice el apóstol, la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios o que Dios trae, que Dios nos da, esta se revela, dice la escritura, por fe y para fe, como está escrito. Fíjese que dice el Señor, como está escrito. Qué importante es esto, esa frase que el Señor en muchas ocasiones, cuando habló acerca de la doctrina del evangelio, Él siempre se refirió a las escrituras. ¿Y por qué lo hizo? Por la seguridad de las escrituras, por la veracidad y por el hecho de que la escritura es de Dios, fue inspirada por Dios. Si la escritura fuera cualquier escritura, pues no iría a ellas. Pero algo que se resalta allí es que el Señor Jesús mismo decía, como está escrito. Pablo también abraza esto, al igual que el Señor Jesús lo hizo. Porque ciertamente el apóstol Pablo sabía y conocía las escrituras. Y por eso lo nombraba de igual manera como el Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, lo habló en muchas ocasiones. Como está escrito. Y esto lo escribió, lógicamente, el Señor, porque Él fue el que inspiró toda la escritura, y lo hizo a través del profeta, diciendo que el justo viviría por la fe. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice el apóstol. De otra manera, dicho de otra manera, pudiéramos decir de fe a fe, o pudiéramos decir es por fe desde principio a fin, o pudiéramos decir una fe en continuo crecimiento. Amén. Pero fíjate que de alguna manera el comprender que es por fe y para fe es entender, hermano, que Dios, bajo la base de la fe, es que ha escogido, ha llamado, nos ha dado salvación. Dice, es por fe, se revela por fe. La justicia de Dios se va a revelar en las gentes, en las personas, no por las buenas obras que haga, por lo bueno, porque hace cosas aquí y allá. No, dice, esta justicia va a revelarse, se va a manifestar en las personas que tienen fe. Se va a revelar, va a salir, va a manifestarse por fe y para fe. Como ya estaba escrito, ya el Señor lo había hablado, ya lo había dicho a través de los profetas, en ese caso el profeta menor Habacuc, capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras, hermano amado, nos deben a nosotros dictar la seguridad de que nosotros tenemos salvación en el Señor. Que tenemos salvación en el Señor. Esta mañana voy a dictarles algunos versículos, y ojalá me alcance el tiempo, que la misma escritura, hermano, da testimonio de esa verdad, de la seguridad que tienen los hijos de Dios en cuanto a la salvación que Dios le ha dado, de tal manera que en Él estamos seguros y que nadie se gana esa salvación por obras ni por cualquier cosa que pueda hacer, excepto tener fe, creer. La salvación es de Dios, y eso difiere de cualquier cosa. La salvación es de Dios. Él es el que salva. Él es el que ha salvado desde la eternidad. Él lo decidió.
Él es el que salva. El hombre no se salva. Al hombre Dios lo salva. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no se salva. Al hombre Dios lo salva. Veíamos en la primera parte algunas cuestiones acerca del pecado, porque se cree que porque yo llego a pecar o peco, yo pierdo mi salvación. Ciertamente, quien está muerto en sus delitos y pecados y quiere estar allí, este ya está condenado. Pero si alguien, ¿verdad?, ha pasado de muerte a vida, de esa muerte espiritual a vida por la fe en Cristo, este tiene seguridad en Dios, porque Dios no miente. Amén. Y Dios amó y ama a los que le obedecen a Él, los que tienen fe. Y Dios es de los que ama, y Él ama para siempre. ¿Cuántos me dicen amén? Como les decía ahora, nosotros los seres humanos tenemos amor, un amor raro, hermano. Mucha gente tiene el amor raro. Hoy amo a mi esposa y mañana me divorcio porque ya no la amo. Con Dios no es así. Dios ama. Dios no ama de lengua, hermano. Dios ama de hecho, y cuando ama determina amar. La Biblia dice inclusive que Él nos amó a nosotros aun cuando éramos pecadores, malos. Él nos amó aunque no lo merecíamos. ¿Cómo amar a alguien que hace maldad? ¿Cómo amar a alguien que pisotea el nombre, su nombre? ¿Cómo amar a aquel que no obedece? ¿Cómo amar a aquel que ofende? Es difícil amar a un enemigo, alguien que quiere nuestro mal, alguien que habla mal de nosotros, alguien que nos insulte, alguien que nos haga la guerra. Es difícil amar. Sin embargo, en esa condición estábamos nosotros cuando Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. Y en esto el amor de Dios se manifestó, en que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Nos amó a pesar de eso. Amén. Y porque nos amó, nos dio a su Hijo. Y mediante la fe creímos, ¿verdad? Vinimos a Él, nos justificó y nos ha dado seguridad. Amén. Porque no es que hoy te amo, mañana no. Hablamos asuntos referentes al pecado y creo que ha quedado claro, y no porque no lo haya dicho yo, sino porque lo dice la Escritura. Si de pronto usted no sabe de qué estoy hablando en este momento, usted puede ir a la enseñanza pasada, ¿verdad? Y lo puede encontrar ahí en la página y escuchar el mensaje. Ahora, no podemos llegar a armar un pensamiento erróneo, desbalanceado, equivocado, y pensar que como ya estamos firmes en esa promesa de salvación y ya Dios no nos va a quitar la salvación, porque Él no puede negarse a su palabra, porque si Dios dice que ama, Dios no puede dejar de amarnos porque Él es fiel. Entonces no podemos llevarnos la idea errónea de que como ya soy salvo, entonces yo puedo vivir como a mí me viene en gana. No puedo pensar de esa forma, pues los romanos en el capítulo 6, parece que algunos, escuchando al apóstol Pablo, ¿verdad?, a través de esta carta, acerca de lo referente a la gracia de Dios que vino, que nos salvó a pesar de nosotros, ellos tomaron una idea equívoca, ellos equivocaron el asunto. Y en Romanos capítulo 6, versículo 15, dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino ¿bajo qué? ¿Bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol. Fíjese que hay un signo de admiración allí. Y es como si dijera el apóstol: de ninguna manera. Es como si sonara el apóstol como aterrado o espantado frente a la actitud que quizá aquellos tenían. Y sabe que anda por ahí una doctrina que enseña de esa manera acerca de la gracia, de que como ya somos salvos y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, pues pequemos, porque pues claro,
como dice en Romanos 5:20, ¿verdad? Creo que es ahí donde dice: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y parece que quizá al escuchar esto los romanos dijeron: uy, ¿cómo así? Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces pequemos porque entre más pecamos, más gracia va a venir, más favor de Dios, más bendición, ¿no es cierto? Y hay una doctrina del diablo así, hermano, que así está enseñando. Con aquello de que, mire, está escrito, ¿verdad? Y toman un solo versículo y entonces lo acomodan. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque si así fuera, entonces aquí desordenémonos nosotros, porque pues de hecho, de alguna manera al alma como que le gusta eso, ¿no es cierto? Desordenémonos y canas al aire y todo eso. Pues yo he hecho todas mis canas, pues yo creo que si las he hecho todas, pues hasta calvo me quedo porque no tengo como pelitos negros. Pero hermano, no podemos pensar de esa manera. Y sabe que es lamentable que aún hasta el tiempo de hoy nosotros podamos ver esta misma actitud de quienes pensaron que por el hecho de que ya, como ya estamos salvos, siempre salvos, entonces entre más yo peco, más sobreabunda la gracia. No, mi hermano. No podemos pensar de esa manera equívoca. Dice el apóstol en el versículo 15 de Romanos 6, dice: de ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? De hecho, la Biblia dice que estábamos esclavos del pecado. El que peca, el que practica el pecado es esclavo del pecado, dijo el Señor. Pero si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y ya no vamos a ser esclavos del pecado, sino que pasamos por la fe en Cristo, por la redención que es en Cristo Jesús, pasamos nosotros a ser ahora, como dice el apóstol Pablo, en el buen sentido de la palabra, esclavos de la justicia, por haber sido libertados del pecado. Versículo 22 del capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versículo 22 dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué se espera de alguien que dice: soy cristiano, ahora soy creyente? ¿Qué se espera de este creyente sino la santificación? ¿Ves? Y el apóstol Pablo lo dijo allí: ahora ya ustedes fueron libertados del pecado. El Hijo los libertó, son verdaderamente libres. Ahora han sido hechos siervos de Dios, ya no siervos del pecado. Y ahora lo que ustedes tienen por fruto es la santificación. Hermano, la consecuencia, el resultado de alguien que verdaderamente ha sido libertado del pecado, que la gracia de Dios le ha alcanzado, no es otra cosa más que santidad. Si eso no está en la vida de una persona, en una vida constante de santidad, en que muestre el fruto de ese cambio, esa transformación, entonces quizá esa persona no ha nacido de nuevo, no es salva. Porque lo que se espera de que haya un Espíritu Santo en la vida de una persona, que es el agente de la santificación, es que esa vida sea una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Una vida santa representa la vida de alguien, de una persona que está apartado de la maldad del mundo, de la maldad que el mundo vive. Eso significa ser santo. Amén. Santo significa es alguien apartado del mundo. Señor, en el mundo están, no son del mundo. ¿Por qué no son del mundo? Porque han sido trasladados, espiritualmente hablando, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Porque han sido santificados, apartados del mal, separados del mal para Dios, para vivir una vida apartada del pecado, de la maldad. Como decía antes, no que usted y yo en algún momento podamos pecar. Yo digo muchas veces pecar por defecto, porque aún tenemos defectos, somos defectuosos, ¿sabe? Jesús dijo: la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Orad para que no caigáis en tentación. Y por eso el Señor se sentó a la diestra del Padre. Pero bueno, eso fue lo que hablamos la semana pasada. La nueva naturaleza como tal rechaza el pecado
Y creo que en alguna manera hablamos también de eso. Primera de Juan 3:9, Primera de Juan 3:6, Primera de Juan 3:8. Si usted quiere, por favor, lo puede escribir allí. Amén, amén. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, voy a ahora, a partir de ahora, a citarle a usted versículos de la Escritura que nos dicen efectivamente que la salvación que Dios nos ha dado es una salvación segura. 2 de Timoteo 1, del 9 al 10, dice lo siguiente: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fíjese lo que dice el apóstol a Timoteo. Dice: Timoteo, Él nos salvó. O sea, algo que ya fue hecho. Y Él nos llamó con un llamamiento, ¿cómo? Santo. Fíjese que el llamamiento es santo, a vivir una vida santa, ¿verdad? Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Esto no es basado en nuestras obras. Si Él te salvó, si Él te llamó, no lo hizo porque tú eres un hombre, una mujer de buenas obras, porque haces tantas cosas tan bonitas, tan buenas. No es por obras, sino que lo hizo según el propósito suyo, su propósito, lo que Él ya había planeado desde antes, de antemano, según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, el regalo que nos fue dado a través de Cristo Jesús, esto es la salvación misma de Dios, la misericordia, la gracia, el regalo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Versículo 10, escuche: pero que ahora, dice el apóstol, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, esa salvación que ya estaba de antemano dispuesta en el Señor, el dispuesto del Señor por medio de la gracia en Cristo, dice, ahora se ha manifestado cuando Cristo aparece y muere por nosotros en sacrificio. Dice Pablo, ahora ha sido manifestada por la aparición, cuando Él viene, cuando Él llega al Señor, se revela esa salvación por nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice, Cristo quitó la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué quitó la muerte? Porque ya no hay pecado, nos limpió de pecado, nos justificó del pecado. Dijo un día un profeta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está registrado en los evangelios. Amén. Ciertamente en aquel tiempo de Jesús estaba viviendo la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Y que fue profetizado por Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista así lo dijo cuando vio venir a Jesús. Cuando arribó al río Jordán, según las Escrituras, para que fuera bautizado por Juan. Y que Juan no quería, y le dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y lo que dijo el profeta cuando le vio venir, le dijo, ese que viene allí, ese es el que quita el pecado del mundo, el cordero que Dios ha puesto para quitar el pecado del mundo. Porque los hombres colocaban sus corderos, ¿no? Este es el cordero de Dios. El pueblo presentaba su cordero, decía, ahí te dejo el cordero, Aarón, ahí te dejo el cordero para que ofrezca sacrificio por mis pecados. Ellos llevaban su cordero, pues el Señor trajo el suyo, Cristo, y dijo, ese es el cordero de Dios, y este sí quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Su sangre sí la quita. Amén. Y la fe en su sangre, en su muerte, hermano, es segura para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y vida eterna. Dice, Él, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida
y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué significa inmortalidad? Vida eterna. Amén, amén. Inmortalidad, o sea, vida eterna. Voy a nombrar varios versículos de la Biblia, porque es lo que dice la Biblia, hermano, lo que a nosotros nos asegura la verdad con respecto a Dios, amén. Y con respecto a esto, a ese tema tan importante como es el hecho de que usted y yo tengamos la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Muchos versículos de los cuales usted ya quizá ha escuchado, ha oído, pero yo espero que esta mañana, hermano, usted pueda, ¿verdad? Por la gracia de Dios, y oro a Dios por eso, usted pueda tener seguridad en lo que Dios le ha dado a usted. Salvación, salvación. Y tenga en cuenta también que nos ha sido dada esa salvación para santificación de nuestra vida en nuestro caminar, no para que tomemos la palabra equivocadamente del hecho de que como ya soy salvo y siempre salvo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Porque le digo, si tú juegas con eso en Dios, Dios, por el gran amor que te tiene, te puede despachar antes de tiempo. ¿Amén o no amén? Porque nosotros no podemos jugar, hermano. Es más, si nosotros vivimos una vida de pecado, sembrando para la carne, usted segará corrupción de ello. Usted no segará cosa buena. Si usted pretende jugar con Dios en cuanto a su vida, porque así hay mucha gente. Es importante saber que si hemos sido llamados, apartados, nos ha sido dada la salvación, Dios nos dio su Espíritu, y Dios espera que nosotros vivamos una vida conforme al Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Cuando se satisface los deseos de la carne, y los deseos de la carne, usted lo ha leído en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, hay una serie de pecados, de vicios, de cosas que no convienen. El chisme, la envidia, el no perdonar, la brujería, la hechicería, las borracheras, las críticas, los pleitos, el orgullo. Todo eso hay que quitarlo, porque eso se llaman obras de la carne. La vida carnal de un creyente, hermano, conlleva en muchas ocasiones a que la reprensión de Dios, el azote de Dios venga a las personas. Muchas personas están azotadas, hermano, precisamente porque están dedicadas a vivir una vida carnal constantemente. Necia. Amén. Pero lo que persigue Dios, lo que quiere Dios en la vida del creyente, o el fruto que se espera, es el fruto de la santificación. Es importante que el creyente sepa que aunque es salvo, aún tiene una lucha en su alma con los deseos del alma que quieren ir en contra de eso que Dios quiere que nosotros nos sigamos. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pedro dijo: amados, y le está hablando a creyentes, yo les ruego, fíjese la palabra, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que ustedes se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan, versículo 12, buena su manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Sabe que por el mal comportamiento, la mala actitud de cristianos, hermano, muchos que no conocen a Dios no quieren buscar a Dios. Tú vas y le predicas: mira, arrepiéntete de tu pecado, Cristo te ama, le dices, conviértete. ¿Con qué autoridad le vas a decir a tu vecino? Si tú en tu casa pones alabanzas y después lo apagas y pones música de que viva Changó, señores, o lo escuchan orando en una célula o reunión de hogar y al rato te escuchan gritando y maldiciendo. Esto no puede ser, dijo Santiago inclusive. ¿Y qué es eso, hermano? Son obras de la carne.
Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y escúcheme, no se trata de que lo hagamos porque, ay, no, para que no nos escuchen, no, porque es que somos cristianos. No, hermano, sino porque usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted persigue esas cosas. Si está cayendo en eso, en usted, el Espíritu Santo va a estar guiando a usted a tener un arrepentimiento genuino. Preste atención a la voz del Espíritu Santo, que le habla de muchas maneras. A usted mismo le habla en su interior, le habla a usted a través de esta predicación que hoy estoy presentando delante de usted. Hay gente que vive escuchando sermón tras sermón. Pone el radio a las 5 de la mañana para orar con el pastor fulano de tal, hacer guerra espiritual y clamar y adorar, pero no llevan una vida conforme a Dios. Porque hace falta arrepentirse de cosas, hermano, que conforme a la carne se están viviendo y que no agradan a Dios. No podemos pensar en la salvación como salvo, siempre salvo, y entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, porque Dios demanda salvación. Y Dios te ama, si estás en Cristo te ama. Pero si tú no te santificas, si tú no andas conforme a la santidad de ese Espíritu que está dentro de ti, que te guía a la verdad, a la santidad de la palabra de Dios, la santidad de Dios, si no lo haces, Dios, porque te ama, te castigará, te disciplinará, te azotará. Y después no puedes andar quejándote, porque muchos se quejan, pastor, es que yo no sé qué pasa, es que por aquí, es que por allá. Yo le hago entender a muchas personas, mira, en primera instancia te digo una cosa: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si estás pasando pruebas, dificultades, eso no es raro. Pero el problema es, los problemas los estás pasando porque hacen parte de las aflicciones de este mundo por causa de Cristo, o por causa de que andas desobediente, o andas viviendo una vida carnal, que odias a tu hermano, que no lo puedes ver, que tienes prejuicios con tu hermano, o que vives una vida doble. Muchos así quizá ni se han convertido al Señor. Otros, siendo de Dios, le han dado rienda a su carne. En San Juan 3:16 dice, hay una palabra que dice, no se pierda. Usted va a ubicarse en su Biblia, vamos a verla rápido hoy. Juan 3:16. Usted conoce ese versículo, pero hay una frase allí que dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa palabra no se pierda allí, originalmente como se escribió en el griego, porque la Biblia se escribió originalmente, el Nuevo Testamento, en el griego. Luego fue pasado a diferentes lenguas, idiomas, entre esos el español que usted y yo tenemos aquí ahora. Pero en el griego, en el original, cuando Juan escribió esto, él dijo apolumi, no se pierda. Ese pierda, no se pierda, es apolumi. Y fíjense lo que el apóstol quiso decir: no perezca. Cuando dice no se pierda, que es apolumi, está refiriéndose de la pérdida de la vida eterna. Ese apolumi es de la pérdida de la vida eterna, para el que crea en él no pierda la vida eterna, o no perezca eternamente. De tal manera Dios amó al mundo que él dio a su Hijo. ¿A dónde lo dio? Lo dio a esa cruz, a muerte, lo entregó. No solamente que lo envió a predicar, sino que lo envió a morir. Porque Cristo pudo haber predicado, pero luego irse y no pasar por la muerte y el derramamiento de sangre. Pero el sacrificio debía ser hecho para que derramándose sangre hubiese redención. Por eso le decía a los apóstoles, voy a Jerusalén, es necesario que vaya, que el Hijo del Hombre perezca por manos de los gentiles. Porque ese era el propósito, hermano, para que hubiese salvación, porque sin derramamiento de sangre no habría redención. Pero
Dice, todo aquel que crea en Él, Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se vaya a perder, no vaya a perecer por la eternidad, no pierda la vida que el Hijo del Hombre vino a dar, la vida eterna que Dios quiere dar. ¿Y cómo nos la va a dar? Para todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? Creen en esa muerte, valoran esa muerte, creen en las palabras de Cristo, caminan en ellas. Está firme en saber que ese que murió en la cruz es el único que me puede salvar, es el que dio la vida, ningún otro hay. Ni San Pablo, ni San Pedro, ni la Virgen María, ni Santa Catanuta, nadie más, porque nadie más murió, ni mucho menos se levantó de la tumba, ni mucho menos se fue a sentar a la diestra del Padre. Solamente Cristo fue el único que ha hecho esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que lo ha hecho. Y por eso Él es digno. Amén, amén. San Juan capítulo 5 versículo 4. San Juan capítulo 5 versículo 24, perdón. San Juan capítulo 5 versículo 24. Vamos a ver si yo con la rapidez de buscar en la Biblia alcanzo a hablar de todos estos versículos. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, y aquí habla el Señor Jesús. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y cree al que me envió. ¿Cree a quién? A Dios el Padre. ¿Y qué ha de creer? ¿Qué ha de creerle a Dios el Padre? ¿Qué es lo que ha de creerle? Pues que ese Cristo que está allí es su Hijo, y que ese Cristo, propuesto desde la eternidad del Padre, era que viniera a morir. Amén. El que cree, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. A él oíd. Amén. El que cree en lo que el Padre hizo, en lo que entregó, en el propósito, en lo que Dios decidió en Cristo, la muerte, dice, el que cree en Él, en ese sacrificio, el que cree el Padre que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor le dijo a Adán: el día que comas de ese árbol vas a morir. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos comieron. Entonces, ¿qué pasó? Murieron. Por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí Jesús dice: el que cree en mí ha pasado de la condición de estar muerto, porque todos pecaron, todos murieron, han pasado de muerte a vida. No hay condenación. La palabra condenación con K, crisis, así. ¿Y qué denota esta condenación? Denota juicio, sentencia. Juicio, sentencia. Amén. ¿Por qué? Porque había muerte, porque la muerte había entrado. Amén. Había muerte, y esto de muerte es de la condición del hombre sin Dios, por causa del que pecado entró o nació en su corazón. Romanos 8:1, Romanos capítulo 8 versículo 1. Hermanos, si nosotros creemos la Biblia y no nos basta con esto, pues entonces ¿a quién más le creemos? ¿Verdad? Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando dice los que no andan conforme a la carne, anda de la gente que anda en la práctica continua de esa carne. Porque ciertamente en algún momento usted y yo nos hallamos andando en la carne. ¿En cuántas ocasiones usted que está aquí ha andado en la carne? ¿Nos ha pasado, sí o no? Cuando hemos tenido alguna actitud de no reconocer nuestros errores, el orgullo. Pero este andar en la carne aquí es del andar continuo, de la práctica continua de andar en la carne.
Por eso es que Pablo decía, ustedes no andan según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu está en ustedes. Porque alguien que está en la iglesia puede caer en alguna situación de la carne. Sin embargo, es una persona del Espíritu. Pero es distinto a aquel que continuamente tú lo ves en la carne, No hay sombra de cambio, de nacimiento, de una transformación, de una renovación en su vida. No hay fruto en la vida de esa persona. Y está en la iglesia, está en la congregación. Judas estaba con los 12 y fue llamado apóstol. Sin embargo, ¿qué pasó con Judas? ¿Ves? Judas nunca mostró una vida conforme al fruto que Jesús esperaba. Amén. Entonces dice, ninguna condenación hay. Esta palabra condenación en el griego significa sentencia adversa. Ningún veredicto hay. La palabra griega es con K, las dos, y M al final. Katakrim. Katakrim es el original. Esa palabra condenación. Ninguna condenación hay, hablando de que no hay ningún veredicto, no hay ninguna sentencia ahora de muerte para aquellos que están en Cristo Jesús. Note que están dentro, son de Cristo. Habla de posición. Hablábamos hace unos días que esa palabra estar en Cristo, si alguno está en Cristo, viene de una palabra griega que significa ser, estar, de lugar, de posición, estar en Cristo, estar dentro, estar en Él, pertenecer a Él. No se trata, si alguno está en la iglesia cristiana Resplandor, si alguno está en la iglesia Palabra de Fe, si alguno está en la iglesia Amor y Fe, Fe y Esperanza. No, es si estás en Cristo, hermano, porque mucha gente está en una congregación, pero no es de Cristo. Vuelvo y digo, Judas estaba entre los 12, pero no fue. Amén. Estaba entre los 12. Cualquiera que lo vieran diría, uy, no, ahí está, vea, ahí va Jesús y sus 12, ¿no? Sus apóstoles, pero ahí había uno que no era. Entonces hay mucha gente, hermano, en las iglesias y no son. Porque es que a ti no te salva la iglesia, a ti te salva Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No te salva la iglesia no te salva, te salva Cristo. El pastor no te salva, te salva Cristo. Cuando crees en Él, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 39. Yo le dije a ustedes versículos muy conocidos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, o sea, las pasadas que se nombraron, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire lo que dice el apóstol, yo estoy seguro de que a mí ni la muerte, ni la vida, ni los mismos ángeles, ni los demonios, porque dicen ni principados ni potestades, algunas versiones dicen ni los demonios, dicen, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo ahora, ni lo que viene, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada en esta tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro, dijo el apóstol. Separar. Pablo dijo, nada me podrá separar. La palabra, el verbo es horizo, con Z al final y D intermedia. Horizo, J. Horizo significa poner espacio entre. Significa alejarse, separarse,
partir. Nada me podrá partir, separar. ¿Verdad? Que te parte y te separa. Significa eso. Nadie podrá partirme, separarme. Yo estoy allí, en Cristo. Estoy pegado a Cristo. Nadie me va a poder separar de Cristo, de Dios a través de Cristo. Nada ni nadie va a poner espacio entre mí y Dios, porque estoy en Cristo. Pablo dijo, creo que a los colosenses le dijo, vuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo. En Cristo estamos escondidos, nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando la palabra separar se usa allí, mi estimado hermano, nada me podrá separar. Está hablando de que nada podrá poner espacio entre Dios y mi persona. Nada podrá alejarme. Y fíjese la lista que indica aquí: ni la angustia, ni la tribulación, ni la persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. ¿Sabe que hay gente que porque comienza a tener hambre y desnudez se van? Se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque andaban detrás del vestido y de la comida. Pero el que es de Dios, hermano, tenga o no tenga, todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Lo persigan o no lo persigan, todo lo puede en Cristo que le fortalezca. ¿Se angustia? ¿Los cristianos se angustian o no? Pero el verdadero cristiano, la angustia no lo va a separar de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Estamos en esta vida? ¿Nos podrá separar la vida? No. La muerte, mucho menos. Dice, el que crea en mí, que esté muerto, ¿qué? Vivirá. La muerte no nos va a separar. Ciertamente tenemos que morir, porque está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y en eso no estamos exentos nosotros, porque seamos cristianos. Vamos a morir, todos vamos a morir. Físicamente hablando. Pero si estamos en Cristo, viviremos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos 4:12, Hechos capítulo 4, versículo 12, son versículos que usted debe anotarlos, debe escribirlos, debe tenerlos presentes. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Y aquí está hablando Pedro, aquí está Pedro y Juan. El contexto viene de estos dos apóstoles que habían sido presentados ante el concilio, ¿verdad? Y les estaban indagando acerca de que por qué predicaban ese nombre, que por qué predicaban. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, refirió a los gobernantes palabra de Dios acerca de lo que había ocurrido con lo que habían hecho en una sanidad con un ciego. Y hablando de todo esto, de todo lo que ellos habían hecho, ¿verdad? En este caso con el Señor, y sabiendo que eso es propósito de Dios. En el versículo 11, el anterior dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro está hablando de Cristo, que fue rechazado por los hombres y crucificado, y ciertamente sabemos que este era el propósito de Dios. Pero les está hablando a ellos, ustedes mataron al autor de la vida y todavía no querían aceptar al autor de la vida. Y dice, este Jesús, dice, en ningún otro, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el testimonio de las Escrituras. La Escritura no dice de nadie más que pueda salvar al ser humano bajo el cielo. El que vive bajo el cielo hoy, y ha vivido bajo el cielo desde que Dios lo puso. No habla de nadie con respecto a esto. Dice, no hay otro nombre, hablando de Cristo, bajo el cielo no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Y esto viene hablando de Jesús. En el versículo 11 lo dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual habiendo venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Está hablando efectivamente
de Jesús no hay salvación en ningún otro. Esa palabra salvación, soteria, allí indica liberación del pecado y de sus consecuencias espirituales. Es decir, la admisión a la vida eterna, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice la escritura: la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice el apóstol, es poder de Dios. Fíjese que dice a los que se salvan. Pablo dice a nosotros, los que ya nos salvamos. Y esa palabra salvan, allí en ese versículo, salvan, en el griego con Z al final y D intermedia, sopso, es usado específicamente sobre la salvación de la muerte eterna. Mire cómo reitera la escritura cada vez y repetitivas veces salvación, como dicho específicamente de que Dios libra de la muerte eterna. En este caso, en 1 Corintios 1:18, entre los que se salvan, es usado específicamente sobre la salvación de la muerte eterna, del pecado y del castigo e infidelidad e infelicidad que resulta del pecado. Él nos salva ¿de qué? Del pecado, y nos salva del castigo e infelicidad que resulta del pecado. Pero a los que se salvan, se está refiriendo a eso, los que se salvan del pecado, del castigo, de la infelicidad, todo esto que resulta del pecado. Se refiere a los que son salvos, los que obtuvieron la salvación por medio de Cristo y son preservados por Él. Segunda de Corintios 2:15. Segunda de Corintios 2:15. Preservados por Él. Segunda de Corintios 2:15. Dice la escritura: porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, o sea, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. ¿Quiénes son aquellos? Pues los creyentes en Cristo. Amén. Los que no creen, dice, de olor de muerte para muerte. Pero para aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los que creen en Cristo, olor de vida para vida. Para vida. Amén, amén. Gloria al Señor. Gálatas 2:16. Ahí enseguida de 2 Corintios. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Dice, leámoslo desde el 15. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Note usted, mire lo que viene diciendo. Nosotros, dice el apóstol hablando a los Gálatas, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo, lo saben, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Fíjese cómo reitera varias veces el apóstol Pablo acerca de esta verdad. Para ser justificados, y vuelve y dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vuelve y lo reitera. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Amén. Gloria al Señor. Justificado, declarados justos, absueltos de las consecuencias del pecado y admitidos para disfrutar del favor divino. Justificados.
del griego dikaio, con K y doble O, dikaio. Vaya tomando nota, mi estimado hermano. Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 y 14, ahí enseguida de Gálatas. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo sigue hablando acerca de la salvación que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Ese capítulo 1 hasta el versículo 14, todo habla acerca de eso, de cómo en el propósito de Dios escogió, nos apartó, nos predestinó. En el versículo 13 dice el apóstol: en él también vosotros, y este vosotros lo habla específicamente a los efesios, los que no eran judíos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Si usted quiere ver lo que le estoy diciendo, mire lo que dice el versículo 12. Dice, Pablo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los judíos, porque ellos eran los que esperaban al Mesías, los judíos. Los gentiles no sabían nada de eso. Pero Pablo dice a los judíos, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, porque ellos sabían del Mesías, ¿verdad? Ahora dice, en él, en Cristo, también ustedes, efesios, ¿verdad? No judíos, como si dijera nosotros, ustedes, en él también ustedes, colombianos. ¿Cuántos son colombianos aquí? ¿Sí o no? Gentiles. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿La palabra de qué? De verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué más? Y habiendo creído en él. Fíjese, habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? De su gloria. La palabra sellados, porque allí dice, ustedes creyeron en el evangelio de la salvación y ustedes han admitido, han tomado la fe, han tenido fe en ese evangelio, lo han aceptado, lo han creído. Cuando ustedes creyeron eso, Dios les selló. ¿Quién sella? Dios. ¿Y bajo qué condición sella? Bajo la condición de creer en el evangelio. El que cree en mí, dijo el Señor, San Juan 7:37, 39, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, o sea, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, Dios mismo. Amén. Porque el Espíritu es Dios. Pero dice, el Espíritu como sello. La palabra sello allí en el griego se escribe con S al comienzo, S, esfragizo y Z al final, D intermedia y letra G, esfragizo, con S al comienzo, significa sellado. Y mire lo que esta palabra denota cuando dijo el apóstol Pablo, fuisteis sellados. Mire, el fragizo, que es sellado, dice el diccionario que en el griego significa estampar. Estampar. Y la idea de estampar es como un anillo o una marca privada. ¿Sabe? Cuando cogen un anillo aquí y lo colocan colocan el sello y queda la marca del anillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de un rey y que marca. Es la idea que está queriendo decir allí el apóstol Pablo cuando habló esas palabras. Ustedes han sido sellados, han sido estampados como con el anillo de Dios, ¿no? Marca privada, ¿verdad? ¿Y para qué? Para seguridad o preservación. Fíjese. Seguridad o preservación, como cuando marcan el ganado, ¿no? ¿Se ha visto? ¿Sí o no?
y estas reses le pertenecen a fulano de tal, de la finca tal, ¿no es cierto? A nosotros el Señor nos marcó, hermano, con el Espíritu Santo. Pero miren la idea, ¿no? Amén. Dice, para seguridad o preservación, de manera metafórica del creyente, lo que les decía ahora, del creyente sellado por el Espíritu Santo al momento de creer. Y quién sabe si alguien creyó o no, sino el Señor. Y es por eso que le da el Espíritu Santo. Amén, amén. La palabra arras viene de un término hebreo que es con doble R y B larga, arrabón. Arrabón, así como suena. El término de origen hebreo significa un adelanto, es decir, un adelanto en una compra, como parte del dinero de una propiedad entregada anticipadamente. O sea, Dios nos dio el Espíritu Santo como un adelanto o garantía de algo que viene más adelante. En ese caso, lo que viene más adelante dice aquí, hasta la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando venga Cristo ya y en su gloria, amén, y estemos con Él. Dice, es la seguridad que yo les doy ahora a ustedes de que ustedes van a estar conmigo por toda la eternidad, en otras palabras. Amén. Es la seguridad que Él nos da. En el Nuevo Testamento se habla acerca de esto, o se usa solo de aquellos que Dios asegura, de lo que Dios asegura a los creyentes. Se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. Se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. Si usted quiere escribir estos dos versículos también los puede escribir, y usted va a ir y encontrar el mismo tema que estamos abordando aquí. Segunda de Corintios 1:22 habla también de esa garantía que el Señor nos ha dado como garantía, el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:22 y Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 5. Amén. En Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo 6. El apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Él venga por usted, venga por mí. Pablo le está diciendo, hasta el día que el Señor venga por ustedes, la obra que comenzó en ustedes, Él la perfeccionará hasta el día que venga Cristo. Él va a estar allí trabajando. Y dice Pablo, yo estoy persuadido de esto. En otras palabras, yo tengo confianza y seguridad en esto. La palabra persuadido en el griego, peito, con H intermedia entre T y O. Peito significa tener confianza, tener seguridad. Yo estoy seguro de esto. Dice perfeccionará. En el griego es epiteleo, significa acabar, concluir, cumplir, completar, traer totalmente a un fin. Él traerá totalmente a un fin. Él acabará, Él concluirá, completará la obra que comenzó en ustedes hasta cuando Él venga y entonces estemos con Él. Es lo que está diciendo el apóstol. Amén. Colosenses 2:10, capítulo 2, versículo 10 al 11. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Fíjese lo que dice allí: sois despojados, por esa circuncisión sois despojados.
ustedes fueron despojados por la circuncisión que hizo Dios en ustedes, no hecha de mano de hombres, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual ustedes son despojados de la naturaleza pecaminosa. Fíjese lo que dice, despojados. Cuando dice completos, el apóstol allí, en el griego la palabra plero, plero, está diciendo llenos. Está diciendo suplidos abundantemente con algo. Y ese algo pues es Dios. Es su gracia, es su salvación. También la palabra completos allí significa impartido ricamente, abundantemente. Por eso dice, vosotros estáis completos en Él. Ustedes están llenos. Ustedes ya están suplidos de manera abundante. Él les impartió ricamente a ustedes. Eso significa. Y ese ricamente habla de su gracia. No habla que le impartió dinero y los hizo rico a todos. No. Ricamente es de su gracia, de su salvación, de sus riquezas de salvación, de bondad, de vida eterna. La palabra circuncisión en el griego peritemno con M antes de N, peritemno, metafóricamente habla de la circuncisión espiritual. Usted sabe que la Biblia habla de la circuncisión física hecho a los varones a partir del 8º día de nacido. Jesús también fue circuncidado cumpliendo la ley. Pero todo esto era señal de lo que Dios haría posteriormente por medio de la fe en Cristo, que era circuncidar el corazón, o sea, romper con el pecado en el corazón, la piedra, la dureza del corazón. Circuncidar con la palabra, que la Biblia habla de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, como el machaira, la espada que corta, ¿no es cierto? Corta esa piedra, trayendo libertad a un corazón, hermano, restaurado, salvado, sanado. Es la idea de la circuncisión, es la del corazón, porque corta. La palabra viene a cortar, quitar la piedra, quitar eso que está allí en el pecado que cubre el corazón, ¿verdad? Es una manera de hablar de la vida de la persona. No está hablando del corazón físico, está hablando del alma, del ser, que está esclavo del pecado, ¿verdad? Se explica que es a través de la unión con Cristo, al ser sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él a una vida nueva. Amén. En el bautismo de Cristo, o sea, en el sumergirse en Cristo. Cuando yo realmente me sumerjo en Cristo, hermano, sumergite en las aguas, como mucha gente lo ha hecho, que me quiero bautizar y bajan a las aguas, hermano, y se han bajado a las aguas, han ido a lo profundo de las aguas para bautizarse, pero no han ido a lo profundo de Cristo, no están en Cristo, no han entrado en Cristo, no están en Él, ni Él en ellos. Entonces hay que comprender esa palabra bautismo como aquel que está en Cristo. Amén. De alguna manera el ladrón que le dijo el Señor, estarás conmigo en el paraíso, a lo mejor ni se bautizó en las aguas. Sin embargo se bautizó en Cristo porque creyó. ¿Comprende? Porque creyó. Amén, amén. Porque creyó al Señor. En 1 Timoteo 1, 15 al 16. 1 Timoteo 1, 15. No, primero 1 Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses, ahí voy atrasito. 1 Tesalonicenses 1, 10. Dice la Escritura: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, en el capítulo 5 de ese mismo 1 Tesalonicenses, versículo 9, 1 Tesalonicenses 5, 9, dice lo siguiente: Dios no nos ha puesto para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué significa que vigilemos o durmamos? Que estemos vivos o que si nos morimos, vamos a estar con Él. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De alguna manera, lo que lo dijo a los tesalonicenses el apóstol Pablo en esta ocasión es lo mismo. Sea que vigilemos o que durmamos, que estemos vivos o que o que durmamos o que morimos, vamos a estar con Él. Porque ni la vida ni la muerte me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me podrá separar. ¿Recuerda? Pablo está hablando esto mismo a los tesalonicenses de alguna manera. Dice que nos libra de la ira. En el primer versículo que miramos, que nos libra de la ira venidera. Y aquí en el versículo 9 dice, no nos ha puesto para ira. La palabra ira en el griego con G, orge. Así suena. No Jorge, sino orge, ¿no? Se refiere a la ira castigadora de Dios o los juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos, los pecadores. Cuando Pablo usa esa palabra ira ahí, se está refiriendo a eso, a la ira castigadora de Dios sobre los juicios o los juicios divinos que serán infligidos, puestos o serán traídos sobre el mundo pecador que no aceptó la gracia de Dios, que no aceptaron el evangelio, que no creyeron en el evangelio. Amén. A eso se refiere. Primera Timoteo 1, 15 al 16. Con este termino. Y creo que tengo otros aquí ya. Prácticamente terminamos. Primera Timoteo 1, del 15 al 16. Y hay muchos más, hermano. Pero estos versículos quizá le den a usted trampolín para que usted pueda ir a través de la Biblia. Estos versículos le llevan a otros y esos a otros, ¿verdad? Porque la misma Biblia te lleva. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 16 dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. ¿Para qué? Para vida eterna. Mira, palabra fiel en el griego pistos significa fiel, digna de confianza, significa fiable. Y cuando habla palabra fiel, está hablando de las palabras de Dios. Cuando dice palabra fiel, está hablando digna de confianza. Es una palabra fiable. De otra forma dicho, esto es seguro. Lo que yo les predico es fiel, es verdadero y es digna de ser recibida. Pero hay gente que tiene por indigno el evangelio, ¿verdad? Lamentablemente. Digna de ser recibida. Ese digna de ser recibida significa de ser recibida con aprobación, de ser aceptada. Es digna de ser aceptada. Escuche, y ser aceptada con total aceptación. O sea, el que acepta con total aceptación es aquel que lo cree y punto. Y no está, no, pero mira aquello, pero mira que aquí, pero y esto, y allá, y acá, y comienza, hermano, a juzgar a Dios. No, la cree. Tal cual. Amén. No va a entrar a razonar sobre las decisiones de Dios, de cómo lo hizo, y con quién lo hizo, y cuándo lo hizo, y por qué lo hizo. No. Simplemente la acepta totalmente, la cree. Por eso decía el Señor: bienaventurado el que cree, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hoy en día hay mucha gente que no cree. Inclusive con respecto a la salvación, hay mucha gente que sigue creyendo que yo me la tengo que ganar.
Amén. Sigue creyendo que yo me tengo que ganar la salvación, cuando no es por obras. No es por obras, sino que es por fe. Hay un versículo, no recuerdo en este momento, pero dice: y si es por obras, entonces no es por fe. Si es por gracia, dice, si es por gracia, no es por obras, sino por fe. Porque es un regalo. Si fuera por obras, no sería por gracia. ¿Por qué no sería por gracia? Si la salvación fuera por obras, ¿por qué no sería entonces por gracia? ¿Sabe por qué? Porque la gracia es un regalo. Entonces no me la estaría regalando porque yo me la gané por mis obras. Simplemente me la estaba dando porque yo me la gané. Yo hice buenas obras, entonces, bueno, ahí te doy la salvación. Pero no es un regalo, no, porque yo trabajé. Entonces yo me la gané. Por eso no es por obras. Es por gracia, porque es un regalo. Y yo lo único que tengo que hacer es ¿qué? Recibirlo. Por eso no es por obras. Póngase sobre sus pies, amado. Esta mañana no es por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Ustedes tengan en cuenta, hermano, no es por obras, es segura. Escudriñe las Escrituras. Amén. Escudriñemos las Escrituras. Si nos parece que en ellos hay vida eterna y tenemos vida eterna, pues ellas dan testimonio de esa salvación que Dios vino a traer por Cristo. Amén. Él dijo: ellas dan testimonio de mí. ¿Y quién es Él? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues el Salvador, la salvación. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias por esa salvación tan grande que me has dado, Señor. Gracias por salvarme gratuitamente. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por traer esto a mi vida, por hacerme entender y comprender. Señor, yo oro en esta mañana porque tú traigas la iluminación al corazón de esta casa, Señor, de esta iglesia. La seguridad profunda en el corazón por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Te ruego que obres conforme está escrito: la palabra viva y eficaz penetre hasta partir el alma y el espíritu de cada uno. Penetra hasta lo más profundo del alma, Señor, de nuestros corazones, y podamos tener la seguridad y la certeza de lo que nos has dado. Que se vayan las lagunas de la mente, del corazón. Señor, que se vayan esas lagunas de tu pueblo, de tu iglesia. Que se vayan de nosotros, Dios. La inseguridad. Que venga la certeza de lo que usted, Señor, decidió hacer y decretó desde la eternidad, que sería así, sabiendo que tú no mientes, que eres veraz, pero todo hombre mentiroso, Señor. Sabiendo, como dice las Escrituras, que Dios no miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sabiendo que tu palabra dice que tú amaste al mundo pecador y que amas a los tuyos, que tu amor es fiel hasta el final y por la eternidad. Porque usted no ama como los hombres amamos, Señor. Antes bien, te pedimos que nos ayudes a amarte cada día más a ti, pues nos has abrazado con tu amor salvador. Nosotros también te amemos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Toda gloria y honra le pertenecen a usted. Señor, he predicado tu palabra. Glorifica tu nombre por tu palabra en el corazón de cada uno de los que están aquí, para gloria de su nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones del Altísimo. Dios les guarde a todos.